Saludos del hogar del Perico. Estamos en el campo del Real Club Deportivo Español, que está maravilloso de blanco y azul. Aquí están González y Lama vestiditos con el polo corporativo de EA Sport. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy podremos ver al Español, que tendrá al Valencia como rival. Este es el partido que todos los aficionados llevan días esperando. Vamos a ver de qué lado cae. Veamos quién sale de inicio por parte del cuadro Perico. David Soria será el guardameta. El portentoso Álava jugará en defensa acompañado por Sergi Gómez. Correa estará junto a Carlos Soler atacando por las bandas. Y liderando el ataque estará el panda gallego Borja Iglesias. Mira, Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. Desde luego, qué maravilla de estadio se construyó el Español, Paco. El Lluís Companys tenía una aura especial, pero como campo de fútbol me quedo con este. Para mí fue un acierto que siguieran el estilo de los estadios ingleses. De cara al ambiente no puede haber nada mejor. Esto arranca. Ojalá que veamos buen fútbol. Casemiro ha conseguido cortar. Darder. Carlos Soler. Mueve el balón por las proximidades del área. Aleix Vidal. Puede sacar un centro. ¿Cómo se la juega? Vinicius. La lleva hacia adelante el Valencia. Ojito que se pueden poner por delante. Si no se la quitan, eso era gol. Darder. Carlos Soler. Aleix Vidal. La controla Casemiro. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Vinicius. Vinicius. Arambarri. Qué buen despeje del arquero y la defensa. Respira. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Gómez. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Valencia! Que saca petróleo de esta jugada. Vaya jugador, cómo ha puesto la directa hacia la portería. Ha arrancado con una confianza tremenda. Sí, no hay quien te pare. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Casemiro. Casemiro. Sergi Gómez. Carlos Soler. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada.
Digo, y pierden la pelota. Cambio de posesión. En estos momentos el Valencia va por debajo claramente en la estadística de la posesión del balón. Pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza el resto del partido. Se está pensando mucho en la velocidad, es clave para buscar espacios. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. Darder. Alaba tiene el cuero. Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! Courtois no acaba con el peligro. Acaba de evitar un gol. Manolo, esa última parada ha sido brutal, digna de salir en las mejores jugadas de la semana. Es una buena oportunidad para centrar. Navas. Arambarri. Gallar recibe el pase. Ojito ahí con el Papu. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Torcieron el marcador y encarrilan el partido. Darder. Llega al intermedio. Hora de recargar las pilas. Pero esto vuelve enseguida. Paco, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo porque no le ha salido nada. Te voy a dar la razón, Manolo, pero no te acostumbres, ¿eh? Los aficionados y el entrenador esperaban ver mucho más de este crack, pero parece que se le ha atragantado el partido. En los gráficos vemos que ha entrado poco en juego. ...45 minutos para que el Valencia acabe llevándose el partido, dándole un disgusto a su afición. Gallá. Arambarri. El Papu Gómez controla. Gómez. Pues se escucha ya ese típico rum rum que se va extendiendo por las gradas cuando el equipo no reacciona. Seguro que no esperaban verse tan claramente dominados a estas alturas del partido. Darder. Está intentando provocar el fallo del rival. Borja Iglesias. Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Vinicius. Protege la pelota. Vamos a ver en qué acaba este ataque del Valencia. Balón al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Aleix Vidal. Darder. Rakitic. Borja Iglesias. Casemiro. Se la juega y se lleva el cuero. Está con ganas de dar guerra. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Contraataque perfecto. Asensio. Arambarri. Ole, ole, ole por la defensa. Casemiro. Borja Iglesias.
Carlos Soler. Borja Iglesias. Rakitic. La recupera en el área. La recuperan y ya arman el ataque. Iván Rakitic. Correa. Gol, 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 gol. Recortan diferencias en el marcador y hay vida. Otra vez estamos viendo el gol. Ha sido un chut desde escasos metros, pero ojo, que llegar a esa posición con opciones de tiro no es tan fácil como pueda parecer. José Luis Gallá. Arambarri. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Jesucito Navas. Borja Iglesias. Carlos Soler. El balón queda suelto. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Ojito con ese pase arqueado. Asensio. Ahí está Asensio de nuevo. Posesión de bola para el equipo rival. Queda muy poquito, pero estos seguidores no se rendirán hasta conseguir el empate. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. Borja Iglesias. Paradón de Courtois. Ahí termina el partido y se consume la derrota del equipo local. Esta derrota es de las que duelen, sobre todo cuando luego echas la vista atrás y lamentas todos aquellos puntos que se te escurrieron por tan poco. El Papu Gómez ha estado brillante, muy bien al argentino. Le pongo buena nota, Manolo. Ha hecho lo que se le pedía, ayudar al equipo hasta con un golito, nada más y nada menos.